Gloria sea a Dios, que Dios te bendiga, que la gracia y la misericordia sea con aquellos que lleguen a ver este video, que les sea realmente de bendición y de beneficio para sus almas. Vamos a seguir hablando acerca del Evangelio de nuestro Señor y quiero leer un texto para hacer un énfasis en el Evangelio que es acerca de nuestro Dios y de Jesucristo y de la condición y de la necesidad del ser humano de Dios, ¿verdad? El libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6 dicen de la siguiente manera: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Alguna vez han oído la frase, tal vez no completa, pero la frase que dice que el amor es ciego? La frase completa dice: el amor es ciego, pero los vecinos no. Esta frase hace una referencia a lo que es tener una percepción de la realidad de la persona amada, equivocada y incompleta, ¿verdad? Es decir, que las personas enamoradas no están viendo la realidad de su relación o de la persona a la que aman, porque están enamorados por los sentimientos. Entonces el amor los ciega. De allí que se dice que cuando una persona está con alguien que no conviene, dice, no cabe duda que el amor es ciego, porque no le conviene estar con esa persona y todos los demás pueden ver la realidad, pero la persona enamorada no lo ve, con una relación que es dañina, que termina en muerte, que termina en maltrato. Lamentablemente, como hoy en día hay muchas relaciones así, ¿verdad? Anunciadas, que vemos en las redes sociales, que vemos que pasan en nuestra comunidad. Y lamentablemente así es el pecado en la vida del hombre. El pecado en la vida del hombre se vuelve, o es parte del hombre más bien, que el hombre está enamorado, ama esa oscuridad y no quiere venir a la luz que es Cristo Jesús, para que conozca y vea la gloria de Dios y ya no esté más en oscuridad. Y esta luz es Cristo mismo, es Jesús, el Hijo de Dios, que Dios ha enviado para que nos ilumine, para que nos guíe y nos saque de la oscuridad, del caos que el pecado tiene a toda la sociedad. Y no hay otra cosa que pueda sacar al hombre de esa oscuridad y mantenerlo en luz, si no es por medio de la persona de Jesucristo. Déjame leerte algunos textos que afirman esta verdad y te animo a que tú también indagues, busques en la Biblia, para que Dios resplandezca en tu corazón. Toda esa oscuridad, que no puedes ver la realidad del pecado, la realidad de tu alma, la realidad de la eternidad, que puedas ver. Necesitas a Dios, necesitas a la persona de su Hijo amado, a Jesucristo. Y yo ruego que Dios te conceda esa claridad, esa luz por medio de la verdad del Evangelio. En el libro de San Juan, capítulo 1, dice las siguientes palabras, capítulo 1, verso 4 en adelante. Hablando de Jesucristo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9, perdón. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él, por Jesús, fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Todo ser humano que se encuentra sin Cristo, sin Dios, está en oscuridad, la oscuridad del pecado. Y aunque él no quiera ver esta realidad, no deja de ser una realidad. Aquellos que hemos salido por la gracia de Dios de la oscuridad del pecado, del caos que está en cada uno de nosotros y que nos lleva a la ruina, que nos lleva a los pleitos, que nos lleva a los celos, que nos lleva a una vida de desesperanza, que nos lleva a una vida simplemente terrenal y con sus limitaciones y sufrimientos, sin ninguna esperanza de vida eterna, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que reciben la luz, a Cristo, a Jesús. Los hijos de Dios son todos aquellos que reciben el testimonio de Dios, de que Dios ha enviado a su Hijo para resplandecer en nuestros corazones, para iluminar nuestros corazones, para que nuestros corazones vengan a la vida eterna, para que nuestros corazones reciban la adopción, la autoridad divina y seamos transformados en hechos hijos de Dios. No hay ninguna otra manera. El hombre no puede salir de la oscuridad del pecado porque no quiere, porque ama esa clase de vida. Así tú puedes decir, es que el amor es ciego. Bueno, el amor hacia el pecado, el amor a vivir sin Dios es ciego, mantiene ciega a la humanidad. El hombre prefiere vivir en las drogas, en el sufrimiento, aunque le duela, aunque sufra. No quiere ver la realidad de que esa vida sin Dios le está llevando a la ruina y le va a llevar a la condenación eterna. No quiere ver la realidad de que esa vida sin Dios, esa vida de maldad, de deleites temporales, de fiestas o de mentiras, de engaño, de robo, de no tomar en cuenta a Dios, es una vida que le va a llevar al sufrimiento eterno. No quiere ver esa realidad porque está enamorado de las cosas temporales, terrenales. Está enamorado del dinero, está enamorado de la fama, de la reputación, que hace toda clase de pecado por mantenerse en ese estilo de vida. Y ama a este mundo sin Dios. Ama a este mundo, Señor. Ama a este mundo sin la misericordia. Es lo que nos dicen las Escrituras. Mira, ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 3, nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. San Juan, capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Él no quiere reconocer que está mal. Así como aquella persona enamorada, aquella persona con este amor ciego, no quiere ver la realidad de su relación, no quiere ver que es dañina, no quiere ver que la puede llevar a la muerte, como lamentablemente está ocurriendo recientemente en muchos lugares, que podemos ver que hombres en una relación dañina, hombre y mujer, o de todo tipo de relación, ya ahorita estamos viviendo eso, terminan muertas, matándose, quitándose la vida, dañándose, maltratándose, por causa de que no podían ver la realidad de ese tipo de relaciones. Y no solamente relación de parejas, sino relaciones de amistades, relaciones con el dinero, relaciones con el trabajo y diferentes cosas que se hacen
en maldad, en engaño, en mentira, no quieren ver la realidad. Así, aquel que está sin Dios no quiere reconocer que está viviendo sin Dios. No quiere reconocer que su vida está mal. Los que practican lo que es contra la naturaleza, hombres con hombres, no quieren escuchar ni reconocer a Dios ni a alguien que les diga, porque no quieren reconocer que están mal. Aman vivir de esa manera. Las mujeres con mujeres, los que se drogan se juntan con los que se drogan, los que les gusta la violencia con los que hacen violencia, los que mienten con los que mienten, y se juntan y no quieren escuchar la verdad porque no quieren reconocer que están mal. Pero aún el peor pecador puede recibir el perdón y la misericordia de Dios si viene a Cristo Jesús, porque Dios resplandece por medio del Evangelio, por medio de la verdad, y puede mantener a una persona en una vida totalmente nueva y transformada por el poder que hay en Cristo Jesús. En el libro del San Juan también, capítulo 8, vuelve a decir Jesús lo siguiente. Otra vez, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, el seguidor de Jesús, no solamente el que una vez escucha y cree, sino el seguidor, el que cree, escucha y sigue el Evangelio. El que cree, escucha y sigue el Evangelio. Este que sigue a Jesús, este que anda con Jesús, andará en la luz y la claridad y la realidad de la vida, en la realidad de este mundo, en la realidad de la eternidad. No andará ya más en la oscuridad de su propio pecado, de su propia maldad. No andará ya más en el resentimiento, en esa vida. No caminará más en la desesperanza. No caminará más en los placeres temporales, sino que mirará la realidad de la vida, aquel que sigue a Jesús. Y Jesús es eso. Jesús es Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a alumbrar a la humanidad. Él no tenía que venir. Y dirás tú, entonces, ¿por qué vino? Él vino por su propia voluntad, Él vino por su propio carácter, por quién es Él. Él vino voluntariamente, en obediencia también a su Padre, pero voluntariamente vino a reconciliar a los hombres con Dios. Y el que hizo el mundo se hizo una criatura. Dios santo y glorioso se hizo un ser humano y nació de la manera más humilde y vivió como humano, necesitando que se cambiaran sus pañales o lo que había en ese tiempo para quitarle la pipí, la popó, ser alimentado como un bebé, crecer como un ser humano, bebé, niño, adolescente, joven, hasta llegar a la edad adulta y poder reflejar y reconciliar a los hombres con la gloria de Dios, con la grandeza de Dios. Ese es Jesús al que anunciamos, al que es la luz de este mundo, que trae la vida, que resplandece en los corazones. Y el ser humano camina en una oscuridad y los que viven en diferentes clases de pecados, que al final de cuentas es todo pecado, pero no pueden ver la realidad de la vida porque su pecado los mantiene oscuros. Yo me acuerdo que cuando yo viví en el mundo de las adicciones, tenía muchos otros pecados: mentiroso, engañador, lujurioso, odiando a otras personas y odiándome, fornicando, adulterando. Pero cuando Dios apareció en mi vida, cuando Dios apareció, resplandeció, pude ver que esa no era la vida. Pude ver que había más que simplemente cosas temporales y terrenales. Mis ojos fueron abiertos por causa de la persona de Cristo, por su amor y su misericordia. Y como dice el apóstol Pablo, he aquí,
El peor de los pecadores soy yo, dice el apóstol Pablo, pero he sido puesto como ejemplo de la vida eterna y de la misericordia de Dios para los que han de creer. Entonces, Dios puede cambiar al peor pecador, puede darle vida al peor pecador, pero necesitas recibir la luz, necesitas a Cristo, necesitas recibir al Hijo de Dios que ha sido enviado para dar vida. No sigas más caminando en oscuridad, no sigas más caminando en esa negrura, porque lo único que verás es vacío, ruina, destrucción, y tu corazón siempre se sentirá solo, desamparado y buscando deleitarse y sin saciarse. Mira lo que dice Jesús en el capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz. La luz ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú comienzas a indagar, es como un foco que se prende en un lugar oscuro y que no se puede mirar o encontrar cosas que hacen falta mirar. Así, cuando Cristo venga a tu vida, cuando le busques por medio de las Escrituras y asistas a una iglesia donde se predique la verdad, Dios va a resplandecer en tu corazón y te va a dar vida. Y te va a sacar de esa desesperanza, de ese vacío, de esa soledad, de esa amargura, de esa maldad. Y te va a dar vida eterna. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, vuélvete a tu Creador y no camines más en la oscuridad de tu propio pecado y maldad. Y Dios en su Hijo amado te dará vida eterna. Que Dios te bendiga. Que la gracia de Dios sea contigo.